Hola, bienvenidos a Pentimento. Esta semana escogí hablar de una novela muy intensa, no solo por su extensión, sino por el tema y toda la historia. Es El corazón helado de Almudena Grandes, que ya habíamos hablado de ella, el lector de Julio Verne. Esta es la tercera novela que yo leo de ella. Y es muy gorda, es así un mamotreto, como todas sus novelas. Pero bueno, El corazón helado se llama así por el poema de Machado. El poema que dice: españolito que vienes, al mundo te guarde Dios, una de las dos Españas ha del arte el corazón. Antes de hablar de la historia, yo quisiera decir que mi acercamiento con Machado tiene que ver con las canciones, con la música que Serrat le puso a sus poemas, que eran las canciones que escuchaba cuando era niña. Ahora, esas dos cosas, mucha gente dice que gracias a Serrat los jóvenes de ese momento conocieron a Machado. Y otras personas dicen que también gracias a Serrat no leen a Machado porque prefieren las canciones o no tienen idea de qué son las canciones. Y yo digo que no importa porque, si no sabías que era un poema, ahora ya lo sabes y puedes seguir leyendo y ya. Todo ese preludio valga para decir que yo pienso en el poema, pero también me viene a la mente la tonada de la canción. No sé si sea bueno o malo, pero me la sé por eso. Ahora, ¿por qué son dos Españas? Pues porque es la España de la Segunda República y la España que ganó, que fueron los ganadores, los vencedores, que es la España franquista. Ya habiendo dicho todo eso, la Guerra Civil Española es de 36 a 39, ¿no? Todo eso es un dato histórico, son fechas que todos sabemos. Pero ¿de qué trata esta novela? Esta novela son muchos tiempos, ¿no? O sea, sí empieza un poco antes de la Segunda República y hay un tiempo en donde es la Guerra Civil Española, la Segunda Guerra Mundial, la posguerra, cuando los republicanos exiliados, algunos, no todos, deciden volver a España, o sea, la muerte de Franco, y digamos 2004, por ahí. Es un chorro de tiempo, ¿no? ¿Y qué más hay? Hay un narrador omnisciente que lo sabe absolutamente todo de todos los personajes y nos cuenta absolutamente todo de todos los personajes. Registra todo como una cámara. Pero también hay una voz en primera persona, que es la voz de Álvaro Carrión Otero, que es uno de los protagonistas, o quizás donde la cámara de la autora, de la pluma de la autora, se centra más, porque es la única voz de un personaje que escuchamos en toda la historia. La novela empieza, como dice la Cuarta de Forros, en el funeral de Julio Carrión Otero, que es el padre de Álvaro. Tiene 83 años, muere de un infarto y están en su pueblo natal. Toda la familia, entiéndase, su viuda, sus hijos, sus familiares, sus amigos, los que lo conocieron, y de repente ya al final del velorio llega un carro y llega una chica muy peculiar, que trae unos lentes oscuros, está vestida de una manera elegante pero muy sencilla, y algo que resalta mucho y que a mí me pegó mucho por la alusión, trae unas botas de piel adentro de los pantalones como mosquetero. Y el único que la ve es Álvaro, es el único, porque además él es físicamente idéntico a su padre, pero no se parece en nada ni a su padre ni al resto de su familia, no solo por cómo es, sino por cómo piensa. Entonces está apartado en el velorio, en el funeral. Y él y la chica se ven a los ojos. Y a partir de ahí, pues es algo muy simple, ¿no? Una chica que llega al velorio, al funeral, y nadie la conoce, nadie la vio, y después él pregunta, ¿alguien vio? Y nadie la vio, y para todos es como, ¿de qué hablas? Y uno de sus sobrinos levanta levanta la vista del celular y dice, yo sí la vi, era una chica muy guapa, traía unos lentes, y en ese momento él se percata de, no estoy loco, alguien más la vio. ¿Qué es lo que pasa a partir de ahí? A partir de ahí pasa todo, y digo todo porque la vida de todos da un cambio muy radical, porque hay una historia muy vieja y muy antigua, una historia de muchas lágrimas, de robos, de gente decente y gente indecente. Pero algo que a mí me gustó mucho de la historia no es la cantidad de viudas, la cantidad de muertos, la cantidad de lágrimas de gente que mataron, de las pérdidas. Es como Almudena Grandes, de una manera muy lista, y digo muy lista porque sí lo es, la historia es redonda. ¿Redonda en qué sentido? En que empieza con el funeral y termina, no con el funeral, pero ella pasa por todos. El narrador omnisciente nos habla de lo que piensa y de cómo vivió cada personaje la misma situación. Y eso que provoca en nosotros como lectores, que podamos comprender por qué hicieron lo que hicieron en la vida y en esta historia. Porque es una historia antigua.
Y bueno, data de una cosa familiar muy vieja, muy antigua, venganzas del lado republicano y del lado franquista, y de gente que se quedó, de gente que se fue, de gente que llegó a otros lugares con la ropa que traía puesta, y de la gente que se quedó porque no se podía ir, o se quedó porque estaba con el lado vencedor, aunque no fuera el lado correcto. Ahora, una vez más comprobamos que el mundo no es blanco y negro, y de que siempre hay matices, y de que siempre hay gente decente, a pesar de todo, en el lado franquista. Hay un personaje que es falangista y cree fervientemente en eso, pero es muy buena persona, y es impresionante cómo sufre ante ciertas cosas que sus compañeros hacen y que él dice, es que eso no está bien, y fervientemente cree que no está bien, y no está bien, es real que no está bien. Pero una gente como esa, ¿cómo puede sobrevivir en un régimen así? Obviamente no sobrevive, obviamente es raro. Y al decir no sobrevive no es que lo maten, sino simplemente que lo aíslan, le hacen un vacío porque no va con el régimen. Eso pasa en el lado incorrecto. En el lado correcto también hubo gente que no hizo las cosas bien. Entonces es un espejo muy, muy, muy inquietante, muy fuerte. La historia es muy larga y muy compleja, y juega con el tiempo, en el sentido de que empieza con el funeral del padre y luego nos cuenta otra cosa que pasó en los años 50, luego regresa a los años 70, luego regresa al principio de la guerra civil, y entonces va armando las cosas, nos va dando como pedacitos. Tú solito lo vas armando, tú solito lo vas completando, y llega un momento en el que ya tienes todas las piezas, pero la verdad es tan monstruosa y tan terrible que no sabes si realmente pegarla tú como lector. O sea, quieres pegarla, quieres unir el rompecabezas, aunque sabes, ya lo viste, ya viste cuál es la verdad, ya viste cuál es el personaje, que por las razones que hayan sido, no tiene justificación lo que hizo. Y le arruina la vida al ser más importante de su vida, que es su hijo más querido. Entonces, bueno, ya. Es una historia muy complicada, muy intensa, que nos va a dar ganas de leer otras cosas de la Guerra Civil Española, sí, pero de muchas otras cosas. Así que bueno, yo les recomiendo que la lean. Es muy gorda, es un mamotreto, pero vale mucho la pena. Y si pueden conseguir la versión grande, mejor, porque esta está muy pequeñita y bueno, se abre del lomo. Así que pues nada, lean El corazón helado y suscríbanse al botón que está aquí abajo, y nos vemos la próxima semana.